Bueno, nos encontramos con Carlos Caramelo, que es coautor de los últimos libros de Las Onceras de Aníbal Fernández y también desde hace unos meses, por decreto de la Presidenta, interventor del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Con Aníbal escribieron Sonceras Argentinas, Conducción Política, es el último, así hablaba Perón, y sé que están trabajando en un nuevo libro ahora, ¿no? Sí, sí. Sí, que ya no sé está. cómo hace siendo jefe de gabinete y todo, pero bueno, a ver. Y porque es un método, nosotros tenemos un método de trabajo de ida y vuelta permanente. Digo, nosotros nos vamos, es como que nos vamos escribiendo el libro mutuamente. A él se le ocurren cosas, me las escribe, me las manda, se me ocurren cosas, se las escribo, se las mando, y es una cosa que se va como armando. Es como un rasti, ¿viste? Porque además imagínate que después de 20 años de trabajar juntos en distintas cosas y con distintas funciones, él siempre, por supuesto, como jefe, naturalmente, la verdad es que él lo dice de una manera muy futbolera o digamos, muy cotidiana. Dice, con Carlitos jugamos al truco sin señas y en realidad pasa eso. ¿Cómo nació el tema de conducción política? Así hablaba Perón, un libro que por ahí la gente grande lo conoce, pero los más pibes no, que por otro lado está interesante que los chicos conozcan un libro, fue fundamental allá por los años 50 de Perón, ¿no? Sí. La verdad es que nace precisamente de esa necesidad que nosotros percibimos de bajar aquellas clases de Juan Perón en la Escuela de Formación de Cuadros, de bajarlo al cotidiano, de ponerlo en los... La verdad que esas clases, y además desgrabadas y plantadas en el libro, sin otro cuidado más que corregir la ortografía, digamos, están desgrabadas y contadas como si Perón hablara. Son textos arduos, para decirlo de alguna manera. Entonces, nos pareció con Aníbal que teníamos que llevar o que formalizar algún tipo de relectura y además de demostrar que esas cosas están en el origen, en el gen. Cuando vos sos un peronista como qué sé yo, Jorge, que estuvo acá con vos, como yo, como Aníbal, hacés esas cosas naturalmente. Digamos, no tenés que estar pensando, Perón decía sobre esto, tal cosa, porque lo tenés como incorporado. Y el libro de alguna manera marca eso, ¿no? Que tanto Néstor durante su gobierno como estos dos gobiernos de Cristina están llenos de acciones de conducción. Y hablaba... Perdóname, que en este libro, para los que todavía no lo leyeron y eso, Aníbal y vos también tratan de tocar los temas actuales y llevarlo, digamos, no se quedan con la parte histórica de ese momento de Perón, sino qué está pasando ahora y en qué puntos hay comparación, ¿no? Sí, y además la síntesis es, si vos hoy mirás aquellas ideas de conducción y ves o analizás cómo conduce la presidenta, y es notable que ella conduce, porque hay que establecer bien la idea también de la diferencia que hay entre un liderazgo, que puede ser el producto de un momento histórico, que puede ser el producto de un enamoramiento de tipo de seducción política, y una conducción. Cristina hace una conducción férrea. Digo, todo el mundo dice, bueno, no está más... ella rompió con el síndrome del Pato Rengo. Es que conduciendo nunca tenés síndrome del Pato Rengo. Digamos, por eso muchísimos dirigentes, y yo los he escuchado varias veces en tu programa, digo, sin ir más allá, en el programa pasado que estuvo Mario Seco, que decía, bueno, hay que esperar a que la presidenta... Eso es conducción. Todos están pensando que después de estas presidencias va a haber una conducción de Cristina en términos políticos. Más allá de la presidencia, digo, ¿no? Si no tengo mal entendido, se llama Sonceras Instituyentes Argentinas. El próximo libro ya están trabajando. Sí, o sea, ya está bastante van avanzado. a tener muchas sonceras, va a ser muy grande, porque hay muchas sonceras instituyentes de la oposición, ¿no? Y de algunos otros sectores. Sí, tiene un correlato histórico. La verdad que en este libro empezamos con Hipólito Yrigoyen. Digo, no se puede evitar ver cómo los mismos actores de siempre, digamos, actúan de una manera casi copiada frente a cualquier proyecto democrático, popular, que empiece a generar, digamos, algún tipo de tensión con sus propios negocios, con su propio bienestar y demás.
Entonces es muy fácil ver, digo, qué sé yo. Digo, a ver, la famosa, para recordar una cosa, ¿no? La famosa tortuga de Ilia. La instala digamos, el humor gráfico instala la tortuga de Ilia. Ahora, ¿qué significa ser una tortuga? ¿Por qué ser una tortuga con nota mal? Digo, ¿cuál era el tema qué rapidez le estaban pidiendo al doctor Ilia? Sin embargo, digo, esa imagen, esa cosa de la lentitud, cala de una manera en el inconsciente colectivo en donde dicen, no, claro, no puede gobernar, con esa lentitud no se puede gobernar. Y la verdad que lo que estaban tratando de sacar era la presidencia para seguir con sus negocios farmacéuticos, con sus negocios, digo, sin ningún tipo de problema. Hace un tiempito la presidenta firmó un decreto donde te nombró interventor del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Contale a la gente, el CN23 se ve por todo el país y por ahí dicen, ¿qué es este Instituto de Revisionismo? ¿No es que hay una sola historia que es la de los Mitre y Levene o hay otra historia? ¿Me contaba un poco qué es lo que hace el Instituto en estos días? Mira, a mí me gusta una frase de un amigo que dice que no hay que pensar que la historia la escriben los que ganan, que hay que pensar que la ganan los que escriben. Y la verdad es que se ha construido a través de esa escritura una historia. Se ha construido una historia. Te voy a contar una anécdota que me contaba hace pocos días Pacho O'Donnell. El poeta Carlos Guido Hispano pasaba un momento de problemas de salud y Bartolomé Mitre lo iba a visitar a su lecho de enfermo, digamos, ¿no? Y Carlos Guido Hispano era hijo de un importante general de las guerras por la construcción nacional. Sí. Y en un momento Mitre pedía permiso siempre para ir al baño y Guido Hispano decía, y cuando Mitre iba al baño yo sentía olor a quemado. Y la verdad que seguramente se ha comprobado de alguna manera que después que este señor quemaba documentos del general, del padre de Carlos Guido Hispano, digo, nada más que para acotar la historia a los registros que él mismo había producido. Digamos, Jorge decía antes, bueno, son capaces de esto, son capaces de todo. Digo, si un historiador es capaz de quemar documentos frente a un momento, también pueden hacer, pueden fusilar, pueden matar, pueden producir cuestiones tremendas. Yo pienso lo mismo que Jorge. Creo que Perón decidió no dar la batalla porque temía de verdad que esto fuera un río de sangre. Y cuando, digamos, tanto vos como yo somos de una generación que nos enseñaron que había una sola historia, la otra la conocimos a través de libros y eso. Hoy me parece que está un poco mejor las universidades, pero me contabas que el instituto estaba pensando en cómo... Sí, en realidad acabamos de conveniar con la Secretaría de Políticas Universitarias. Nos integramos a una diplomatura que hay sobre historia argentina y latinoamericana que está construida de muchos profesores del Dorrego. Han participado muchos en la construcción de la currícula de esa... Y ahora hemos ingresado además de manera formal, y son 12 universidades nacionales y el instituto. Y tiene 3.000 inscriptos en todo el país, digo. Y si hay gente que sigue preguntando en este momento, cuando ya está puesta en marcha, si se puede seguir inscribiendo. Esto quiere decir que hay una avidez por conocer otra historia. El otro día un colega tuyo me decía, pero entonces ¿podemos empezar a escribir otra historia? Digo, yo creo que la tenemos que escribir todo el tiempo, pero además creo que tenemos que hacer esto a lo que también invitaba Jorge Cosia en el bloque anterior, ¿no? Tenemos que aprender a pensar otra historia, tenemos que pensarnos como parte de otra historia. ¿Qué se puede hacer? Si uno piensa que allá por los años 60, digamos un poco ya en los 50, pero en los 60 fundamentalmente, apareció una gran camada de historiadores, de Scalabrini, Ortiz, Jaureche, Abelardo Ramos, Ortega Peña, Luis Duhalde, cantidades más, donde, bueno, había otra forma de conocer la historia. Eso como que, bueno, no hay duda que después tuvimos una dictadura sangrienta, claro, y se perdió toda una generación, pero
¿Se está recuperando esa posibilidad? Bueno, uno lo ve a Felipe Piña, pero ¿se está pensando en la gente más joven que por ahí No, pero tenga hay la posibilidad gente, de escribir? hay gente más joven, lo que pasa es, claro, es una persona pero además hay que joven. visibilizarla, Alfredo. Está el director del Cabildo, Gabriel Di Meglio, creo que se llama, si no me equivoco y si no pido disculpas. Es un muchacho de 30 y pico, 40 años, digo. Trabaja con chicos que estuvieron conmigo a principios del gobierno de Néstor en el INCAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política. Hay historiadores que compartieron esa experiencia conmigo, tipos muy jóvenes, digo, sub 40 ahí, pero tipos que estaban haciendo la producción. A mí me interesa mucho, y yo esto se lo planteaba el otro día a los miembros de Número del Dorrego. Tuvimos una reunión en la que naturalmente Jorge Cosia participó porque él es miembro de Número. Les planteaba que yo quiero generar como una especie de línea de sub 40 que además empiece a dialogar, digo, con tipos, qué sé yo, como Enrique Manson, como el hijo del Pepe Rosa, digo, como Eduardo, con quienes hay que empezar a construir un vínculo, porque esa generación que falta es como si nosotros a las cadenas del 20 de noviembre, las cadenas de la Vuelta Obligada, le hubiéramos puesto una cadena de azúcar o un eslabón de azúcar. Digo, es lo que te rompe y no te permite vincular, ¿no? Así que décadas que lo acompañás, Aníbal, y obviamente sos parte del proyecto que conduce la presidenta. ¿Cómo la estás viendo a la presidenta? Le quedan pocos meses, después de 12 años, no sabemos si va a ser candidata a diputado o no, eso es una decisión muy personal, pero sin lugar a dudas seguirá siendo una de la conductora, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, pero por esto, porque además, como decía Juan Perón, digo, la conducción se comprende, pero no se aprende. Digo, hay como un gen, por decirlo de una manera, digamos, como si usara una metonimia, ¿no? La verdad, o una metáfora. Hay como un gen de conducir y la presidenta sin duda lo tiene. Está constituido en su propio armado, en su propia experiencia política, esta cuestión de construirse y de expresarse con una conductora. Y eso, como te decía antes, digo, no hay pato rengo porque, digo, nadie puede nadie puede contrarrestar ese modelo de conducción con ninguna promesa electoral, con ninguna presencia mediática, con ninguna construcción por bien armada que fuera. Y hablando de gen, pensaba en Máximo, que hijo de dos presidentes, tanto de Néstor como de Cristina, que durante años los medios concentrados nos hablaban del chico que jugaba con el Play, pero de pronto apareció en Argentino Junior dando un muy buen discurso y hace un mes atrás con Víctor Hugo explicando el tema de la denuncia falsa de Clarín, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y en estos días apareció, fue a dar una vuelta por los alrededores, digo, de Río Gallego, y ya están todos muy, muy, muy preocupados porque está caminando Santa Cruz, quién sabe con qué fines, digamos. Mira, uno que se ha construido en un hogar político sabe lo que incide eso en tu formación. Yo lo veo porque me construí en un hogar político, a pesar de que mi padre era un radical de corazón, profundamente gorila, y lo veo en la experiencia de mis hijos, que se construyeron también en un hogar político y que han abrazado desde distintos rangos la militancia, uno de ellos muy fuertemente en el peronismo, el más chico, que tiene 18 años, y digo, si esa experiencia se da con una sola parte del matrimonio tan politizado, y no quiero ni imaginar lo que debe producir si de verdad vos tenés vocación política. Porque si no tenés vocación política, digo, te puede suspirar el general Perón al lado y no va a pasar nada. Pero la verdad es que me parece que Máximo es un cuadro que tiene vocación política, porque la vocación política hay que definirla, digo, como una vocación de poder, pero de poder bien entendido, ¿no? Del poder que, como decía Malraux, te hace la vida más amable. Digo, yo creo que Máximo, no lo conozco personalmente, no tengo la suerte,
Conozco, sí, muchos amigos. Tengo una gran relación con un amigo de Máximo, que es Pablo González, que es senador por Santa Cruz. Pero Máximo me parece que tiene que ser, digamos, un tipo destinado también, o predestinado. Además, como decía la presidenta, es la política lo que puede cambiar el país, para mejor o para peor, pero es la política, no hay cosas mágicas, es la militancia de todos los días. Y tantos años hablaba Aníbal, ¿qué lo ves? ¿Más cerca de pelear la presidencia o lo que se está hablando, hay un rumor muy fuerte últimamente de que quizás baje a la gobernación, a pelear la gobernación? Él es un hombre de la provincia, un hombre de Quilmes, ¿no? Bueno, él es un hombre político también y yo creo... Yo hasta ahora con él solo he hablado de su intención de participar en las PASO, pero también Aníbal va a hacer lo que más le convenga al proyecto y lo que más le convenga al movimiento y sin duda, ya te digo, lo va a consultar, es un tipo orgánico. A mí, en ese sentido, en estos tiempos de tanta inorganicidad, sobre todo en los partidos de la oposición, en donde vos ves que saltan con una garrocha de un lado para el otro sin ningún tipo de cuidado, te diría, ¿no? De cuidado ni siquiera por las formas, aunque yo creo que el fondo siempre es lo más importante. Aníbal va a ser lo más conveniente, porque además es un tipo muy comprometido con esto de hacer la vida más amable. La verdad es que yo estoy tan cerca de él que de pronto es como que no me transformo en un tipo muy creíble, porque viste que hay como una gran duda sobre este tipo de dependencias. Pero yo lo he visto hacer cosas, levantarse una madrugada y hacer cosas por alguien que llamó por teléfono, o por alguien que me llamó por teléfono a mí, que tenía un problema, siendo él jefe de gabinete de una compañera que me conoce de Twitter, y resolver una cosa que le salva la vida a alguien. Y vos decís, a ver, ¿cómo es esto de que el jefe de gabinete se levanta a la madrugada? Bueno, es por esto, porque él cree de verdad que la cama caliente, la ducha caliente y el plato de comida caliente se garpan no solamente con guita, se pagan con una actitud militante, con una actitud de vida que te lleva a hacer estas cosas que son precisamente la política. Vos sos bastante conocido en el Twitter, sos bastante ácido en el Twitter. Sí. Y te gusta contarnos un poco, porque es una nueva forma, ¿no?, de comunicación, las redes sociales. La verdad es que... Incluso los grandes medios te critican. Bueno, si lo único que tienen los grandes medios para criticarme es lo que yo tuiteo, que es públicamente, eso me hace una persona más decente de lo que se podría entender, ¿no es cierto? Digo, mi esposa me decía... si lo que tiene el Clarín para decir de vos son estos twitters, la verdad que sos un tipo muy derecho. Sí, me gusta. Vos y yo, Alfredo, nos conocemos desde hace muchos años, trajinando una redacción con máquinas de escribir léxico y haciendo diarios con plomo. El Twitter me ha resuelto a mí esa ausencia que te queda siempre cuando dejas de hacer periodismo formal, de poder expresarte, de poder comunicarte. Digo, porque un libro por año no te alcanza, de verdad que no te alcanza. Digo, hay un day by day que hay que resolverlo en términos de comunicación. Y como la verdad es que uno está atrás y no en el frontis, el Twitter te ayuda en ese sentido. Bueno, Carlos, ha sido un gusto que estás. Vamos a una breve pausa y ya estamos en el final, en el cierre del programa. Gracias por venir. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, hemos llegado al final, hemos tenido un programa intenso. Como siempre dice la presidenta, hay que conocer la historia, hay que conocer el pasado para poder comprender el presente, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días por la señal de CN23 y los que nos quieran leer todos los días nos encuentran en diagonales.com. Buenas noches.